La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Abrimos nuestra Biblia con ese mismo gozo, con esa alegría. Vamos a ver un tema bastante interesante. ¿Qué quiero decir? Tal vez en los 30 años de estar predicando aquí con ustedes nunca lo había considerado, pero anoche, escudriñando la Escritura, el Señor centró mis ojos en ese pasaje y vamos a compartir este tema al cual yo le puse sentimientos que mueven voluntades. Sentimientos, sentires que decimos a veces, ¿verdad? Un sentir, pero sí son sentimientos que mueven voluntades. Al mover voluntades estamos diciendo que nos hacen accionar, nos hacen activar. Así es de que en el Evangelio de Juan, capítulo 19, leemos un pasaje muy interesante. Verso 25. Juan capítulo 19, verso 25. Dice de la siguiente manera en adelante: estaban junto a la cruz de Jesús. Ya identificó usted dónde. Obviamente en el Calvario, en el monte de la calavera le llaman también. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena y naturalmente un discípulo que se llamaba Juan, el discípulo amado. Hasta ahí la lectura. Sentimientos que mueven voluntades, donde encontramos como personajes principales a un varón, 4 mujeres. Qué raro, ¿verdad? Siempre ganan las mujeres, siempre son más las mujeres. 4 mujeres y un varón son los personajes principales del tema. Y una mujer llamada, aquí dice una mujer llamada María, la madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, que también se le conoce como Salomé. María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaba Salomé y las 3 Marías, y las otras 3 Marías, y Salomé y Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana la intención de nuestro corazón es trasladar tu consejo a este pueblo precioso que se dispone cada vez que tú los convocas a traerte alabanza, adoración y a escuchar esa palabra que es muy necesaria para nuestro caminar espiritual. Gracias te doy por cada uno de ellos. Te suplico tus bendiciones especiales para cada uno. Oramos por el nieto de hermana Normita, que está internado en el IX. No sabemos tipo de enfermedad, pero tú la conoces. Por lo tanto, suplicamos por su salud pronta, conforme tu gracia. Por mi hermana Glenda de Márquez, para que su salud mejore. Aquí dice que está con quebrantos de salud,
suplicamos por ella también, por favor. Damos bendiciones para cada uno de los hermanos y hermanas cumpleañeros, en el nombre de Jesús, y que tú les bendigas cada año, cada cumpleaños más que tú les vas a permitir. Que tu palabra quede en nuestros corazones, lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un grupo selecto que se encontraban al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Muchas veces, como solía hacer en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a las mujeres se les tenía muy poco en consideración, pero a la luz de ese pasaje vemos lo significativas que fueron, lo importante que fueron esas 4 mujeres que estaban a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día también quizás arrastrando ese carácter de no darle un lugar que muchas mujeres merecen por su tenacidad, por su amor, por su trabajo. A veces las ignoramos o a veces las apartamos, pero quiero decir que el Señor Jesús echó mano de ese servicio, de esas facultades que las mujeres tienen. San Lucas capítulo 8 dice que el Señor Jesús iba predicando diferentes ciudades y con él iban muchas mujeres apoyándolo. Y no solo apoyándolo con su servicio, porque a veces creemos que la mujer es solo mano de obra. A veces creemos que la mujer es solo mano de obra, pero la verdad que no, es productiva también. Así es de que un grupo selecto que estaban junto a la cruz, mientras los discípulos se escondieron, los varones salieron huyendo, mientras aún un Pedro negando a Jesús, un Judas traicionando al Señor, estas mujeres fueron fieles, estando hasta el último momento con el Señor. Yo quiero decir que el día de ayer recibí fotografías del trabajo de las diaconisas con champú, limpiando silla por silla de nuestra congregación. Si usted puede ver, parece que están bastante limpias, muy bonitas. Y recibí fotografías en mi teléfono donde las hermanas están con alegría y con gozo en su corazón lavando las sillitas de nuestra congregación. Yo he reconocido siempre el trabajo de las hermanas dentro de la obra de Dios, y a veces no he dudado en exponer de que me maravillo que se hacen más trabajos en las manitas débiles o sencillas de las mujeres que en las manos grandotas y rústicas de los hombres. Pareciera que esas manos fuertes de los hombres se esconden. Parece que esas manos fuertes de los hombres se meten a las bolsas de los pantalones, en lugar de decir: heme aquí, envíeme a mí. Las manitas débiles de las mujeres han sido de gran bendición para la obra de Dios.
quiero reconocerlo, aprovechando el tema. Quiero reconocer esa labor de mujeres trabajadoras. Lo decíamos el día de la reunión de diaconado que estuve con ellos, que la mayoría de construcciones que se hacen en nuestra congregación, la mayoría de construcciones que se hacen en nuestra congregación son hechas por hombres, pero financiadas por manitas de mujeres. Oiga lo que le digo. Muchas construcciones que se hacen son hechas con manos de hombres que naturalmente, después de haber pegado un par de piochazos, hay que darles un cheque. Pero han sido financiadas esos trabajos por el trabajo arduo de mujeres en el privilegio de las ventas. Ese privilegio de las ventas ha sido de mucha ayuda para nuestra congregación. Desde adquirir el terreno, desde limpiar el terreno, desde abrir zanjas, poner bloc y estar tan cómodos como estamos hoy. Yo bendigo a las mujeres y le damos una ofrenda de palmas al Señor por ellas. Estaban junto a la cruz de Jesús María, la madre de este. Número 1. María ha sido una mujer que ha sido muy controversial en el ámbito cristiano. Unos la idolatran más allá y otros pareciera que no la toman en cuenta. Pero de alguna manera tiene su función, desarrolló su función, mejor voy a decir. La desarrolló muy bien. Creo que como madre tuvo, como madre terrenal, que quiero explicar esto. María fue la madre de Jesús terrenal, porque nació de ella, mamó de ella, se benefició de ella, le crió ella hasta los 33 años. Más de algún joven por ahí o señorita haber dicho: yo tengo 29 todavía, que me cuiden mis papás. Era un plan de Dios que llegara a los 33 años. Hay ciertos escritos por ahí que no son muy confirmados ni certificados acerca de la vida de Jesús como joven, pero a nosotros nos interesa lo que la Biblia escribe, y lo vemos en 2 ocasiones nada más antes de la edad de 33 años, en donde Jesús, aún a una edad joven, reconocía a María como el vaso utilizado por su Padre Celestial para que Él pudiese venir a desarrollar un ministerio a la tierra. Por favor, tómelo en el espíritu, nadie me va a criticar antes de tiempo. Pero Jesús en ningún momento de toda su vida le llamó madre. Nunca. Bíblicamente comprobado.
Nunca. Reconoció el trabajo que María desarrolló, reconoció su esfuerzo, su labor, criándolo, apoyándolo, pero nunca le llamó madre, sino que entendió Jesús que era un vaso que Dios había preparado y utilizado para que Él viniese a predicar el Evangelio de Jesucristo. Más bien, en algunas ocasiones, tal vez la palabra es muy grosera, pero es algo así, le ubicó a María en donde tenía que estar, delante de Él. Número 1, Mateo 12, por favor. Estamos hablando de María, después hablamos de las otras Marías, pero estamos hablando de María, la que la Biblia describe como madre de Jesús, pero que Jesús le ubica en el lugar que ella tenía que estar. Mateo 12, busco yo también, que me quedé en Juan. Mateo 12, verso 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Primer punto. Jesús reconoce a María en todo su trabajo de crecimiento, de cuidado que tuvo con Él, pero no le reconoce como madre. Ambientalmente, la gente decía que María y José era la madre y el padre, y no es hijo del carpintero, y no María es su madre. Pero Jesús en este primer punto no dice que María es su madre, sino dice: mi hermana, mi hermano, mi madre son, como en una sola palabra, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Número 2, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 48, dice así: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una vez más, María se presenta como madre buscando a aquel hijo perdido en el templo, extraviado, digamos, en el templo, angustiada por su muchachito. Y José le acompañaba buscando también a Jesús. Y cuando lo encuentran, lo regañan con una llamada de atención como de padre y como de madre, ¿verdad? Me imagino que el muchachito, cuando lo encontraron, estaba con más gente ahí a la par.
Entonces ellos para tomar su posesión de madre y padre, ¿por qué nos haces esto, muchacho, niño, hijo? Y no sabían que Jesús les iba a decir: ¿por qué me dicen eso? Como quien dice: no tienen que decírmelo, no tienen que tomar esa actitud, porque en los negocios de mi padre, y José era carpintero, no era predicador ni era sacerdote. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces aquí en este segundo párrafo vemos a Jesús reconociendo única y exclusivamente, ya van 2 veces, la autoridad del Padre. ¿Me estoy explicando? Espero que estén llevando ahí la secuencia. Ya van 2 veces donde Jesús reconoce única y exclusivamente la autoridad del Padre y del Padre que está en los cielos. Amén, amén, amén. Ya llevamos 2 en donde María se presenta como madre, pero Jesús no la ve como madre. Fíjese bien, no la ve como madre. Evangelio de Juan, capítulo 2 también. Mire, este es un pasaje más significativo que los anteriores. En su verso número 3 en adelante dice: y faltando el vino, ¿en dónde? En las bodas de Caná, que habían sido invitados, dice, a las bodas Jesús y sus discípulos, pero ahí estaba María. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Oiga, porque en otras versiones ponen: yo no tengo nada que ver con eso. Como quien dice: yo no tengo nada que ver con vino. No, pero en esta versión dice: ¿qué tienes tú conmigo? O sea, ¿qué te da esa autoridad para hablarme de esa manera? Y de ahí le dice todavía: mujer. No sé si usted ya había oído un tema sobre esto, pero es muy, muy interesante. Muy interesante. Cómo María tenía actitudes de madre. Cómo María quería presentarse ante Jesús como madre, pero Jesús siempre la ponía, permítame decir, en su lugar. Jesús le decía: hey, no te olvides. Hey, no te traslimites. No, mujercita, mira, cuídate. No, yo soy Jesús y tú eres mujer. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. No se me ponga ahí tan triste. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo. Ni siquiera le dijo: ¿cómo no, mami? Ahorita mismo vamos a hacer vino. No, ¿qué tienes conmigo? ¿Quién dice: qué te une a mí? ¿O qué te da esa autoridad para que me hables de esa manera? Ya se lo dijo 2 veces. Cuando lo encomienda con Juan, que la trata como madre, aunque no era su madre, la vemos junto al discípulo en la cruz, que le dice, Juan 19, por favor. Cuando vio Jesús, 26, cuando vio Jesús a su madre, aquí todo donde dice su madre y que Jesús vio, ese es según la escritura, ¿va?
Pero dice, y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer. No le dijo madre, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Salgamos de María. ¿Por qué estaba ahí al pie de la cruz María? ¿Cuántas veces Jesús la había ubicado? Con estas son 2 veces que le llama mujer. Y déjeme decirle, no se puede haber impreso todo lo que el Señor habló. No cabrían en todos los libros. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a María mujer? ¿Cuántas veces el Señor la ubicó? No sabemos cuántas veces, pero ahí estaba, al pie de la cruz. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el tema? Sentimientos que mueven voluntades. Fue un sentimiento maternal. El sentimiento maternal en las mujercitas es poderoso, hermano. Es fuerte. Hay quienes han dicho que es por ¿qué se puede decir? El desarrollo de ese niño que desde el momento de la concepción va desarrollando ahí en su vientre por 9 meses, que se alimenta de la madre, de ahí cuando nace, que le da de su pecho. Ese amor maternal es único. Por ahí se han producido un texto que dice que no hay amor más grande que el de una madre. Yo comprendo ese sentimiento maternal. ¿Por qué estaba Jesús ahí crucificado? ¿Por malhechor? ¿Pecador? Porque a los que crucificaban, ¿por qué los crucificaban? ¿Por qué estaban crucificados otros 2 a la par de él? Por malhechores. Pero aún así, María, la madre de Jesús terrenal, ahí estaba al pie de la cruz. Y yo he visto muchas actitudes, muchas veces esa actitud de madres que, aunque los hijos, perdone la expresión, pero sean ingratos, no quiero usar palabras groseras, aunque los hijos roben, aunque los hijos maten, aunque los hijos sean delincuentes, las madres los defienden, hermano. Las madres están ahí. Las madres no fallan. Es un sentimiento maternal poderoso, tremendo. Es más fácil que un padre ignore a un hijo. Es más fácil que un padre deseche a un hijo por malcriado, por andar mal, y no una madre. El sentimiento maternal de María hacia Jesús no le importó la vergüenza de estar al pie de un hombre crucificado.
No le importó. Ese se llama sentimiento maternal que mueve voluntades. Yo he conocido familias en donde papá dice: no le den de comer a los hijos, a ese hijo más, porque está mal portado, porque perdió el año, porque es aquí, es allá. Y la mamá hasta de escondidas le saca sus sándwiches, hermano. Sí, la mamá de escondidas le saca sus sándwiches. No lo dejen entrar a ese haragán que no sé qué. Y la mamá le abre la puerta. ¿Por qué estaba María ahí entonces? No porque era la madre de Jesús, sino por un sentimiento maternal que la movió a no dejarlo solo en las buenas y en las malas. Pero reconocemos a la luz de la Escritura que Jesús nunca la reconoció como madre. Nunca. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Por eso bendecimos a las mujercitas. Seguimos con las mujercitas. Tienen su lugar especial por su sensibilidad, por su afecto, tal vez por sus debilidades que son tan débiles. Pero ahí estaba María. ¿Quién más estaba ahí? La hermana de María. ¿Quién era la hermana de María? Conocida como Salomé, la madre de 2 discípulos, esposa de Cleofas. No, esposa de quién es. Vamos a ver, ahí dice: la hermana de su madre, o sea, de María, una mujer, Salomé, que desarrolla una intención hacia sus hijos interesante. No habla del esposo, no aparece. Que se acerca a Jesús. Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, verso 37. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Salomé era una mujer interesada en el bien de sus hijos. Buscó ponerles en una jerarquía muy interesante delante del Señor, porque se creía que el Señor iba a restaurar el reino. Y se acercó el Señor Jesús y le dice: Señor, cuando te sientas en tu reino, ahí te encargo que a Juan y a Jacobito, por favor, me los pongas, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor le reprende. El Señor le dice: no es mío dar eso, es solamente potestad de mi Padre. Se asarió aquella mujer, se sintió incómoda. Los discípulos se dieron cuenta de que había llegado a solicitar esos 2 puestos de jerarquía con Jesús. Incluso los discípulos se enojaron con los discípulos a quienes Salomé había solicitado poner a la par del Señor. Pero es una mujer
que está al pie de la cruz sin resentimiento. Este es un sentimiento de respeto. Este es un sentimiento en Salomé, que estaba al pie de la cruz, después de la regañada, después de la zareada. Era fiel porque sabía y entendía que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Había conciencia, había reconocimiento en ella que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces este se llama un sentimiento de respeto. Hay quienes a nivel espiritual manifiestan cierto respeto dentro del templo, dentro de los cultos, dentro de una campaña evangelística, dentro de una actividad en la casa, en el hogar, pero fuera de esas actividades muchas veces se olvidan de ese respeto y se olvidan que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Tengamos un sentimiento de respeto para movernos a ser fieles delante del Señor, como lo hizo Salomé, que aún siendo reprendida y avergonzada delante de los discípulos, al final estuvo al pie de la cruz con Jesús cuando Él murió. Número 3, Juan 19, dice: ¿quién estaba ahí también? María, mujer de Cleofas, madre de 2 discípulos también, con Cleofas, también llamado Alfeo, creyente desde que sus hijos recibieron el llamado. Le acompañó en algunos de sus viajes misioneros para servirle. Se cree que formaba parte de las otras mujeres que le servían a Jesús, del cual lo dice Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 dice de la siguiente manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes, entre ellas María, la mujer de Cleofas. Caminó con Jesús en su ministerio, le sirvió y al final estuvo al pie de la cruz. Número 4, Juan capítulo 19, dice: y estaba también María Magdalena, liberada de 7 demonios, original de Magdala, mujer honorable, acomodada por la misericordia manifiesta por Jesús. Fue una fiel discípula, servidora y dadivosa. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer atormentada por espíritus inmundos, con una posesión económica muy respetable y honorable. Tenía muchos bienes, pero tenía el problema de que solo 7 demonios la martirizaban, la fastidiaban. Me imagino yo a esa mujer en medio de su círculo de gente económicamente alta, cuando le daban esos sus ataques, decimos, ¿verdad? Sus ataques epilépticos que le llamamos nosotros, porque
estaba viendo yo en la televisión que en Nicaragua, salió de Nicaragua, por eso menciono el país, se está desarrollando en las afueras, en el interior del país, demasiadas manifestaciones epilépticas en muchas mujeres y más jovencitas. Pero es de una barbaridad que incluso tuvieron que ir a hacer un documental que era lo que estaba pasando. Y están interviniendo brujos y pastores y curanderos y viendo qué es lo que pasa. Pero al final del tema estaban diciendo de que parece que la vicepresidenta de ahí, que lo vamos a quitar, parece que es sacerdotisa de prácticas obscuras. La vicepresidenta, la esposa del presidente, porque la esposa del presidente no era vicepresidenta, pero él ya la puso como vicepresidenta, pero dice que es sacerdotisa de movimientos oscuros, de brujería. Entonces Nicaragua está siendo muy invadida por espíritus inmundos que están atacando a las jovencitas, a las jóvenes mujeres. Y el caso está tan sonado que hasta ya sacaron un documental en Nat Geo, en National Geographic, sobre de eso, porque está siendo bastante sonado el asunto. Entonces, parecido a esos ataques epilépticos que le llaman, pero yo y usted sabemos qué es lo que está sucediendo, era lo que le pasaba a María Magdalena, una mujer, como digo, muy honrada en su lugar, en su ciudad, de mucha posesión económica, solvente económicamente, pero habían 7 demonios que la tiraban al suelo y que la descontrolaban totalmente. Conoció de Jesús, oyó de Jesús, se acercó al Señor, se presentó y el Señor la liberó de esos 7 demonios. María Magdalena empezó a servirle al Señor, a seguir al Señor, a caminar con el Señor. Dentro de todas las Marías que estamos viendo y las mujeres que estamos viendo en Lucas 8, la describen como una adicta al Señor Jesús. O sea, una mujer entregada totalmente al Señor, totalmente al Señor. Por eso hay tantos malas intenciones contra esa actitud de ella, porque han sacado ahí versiones diabólicas presentándola como muy cercana con Jesús, que con ciertas relaciones y que era prostituta. No hay ningún dato oficial que diga que María Magdalena era prostituta. No lo hay, no existe. No hay ningún dato oficial que lo diga o que lo confirme. Era una mujer, claro, endemoniada. Era una mujer que estaba necesitada de liberación. Ya se imagina usted una mujer endemoniada. Es cosa seria. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de ella y le liberó de 7 demonios. Aleluya. Y obró en ella de una manera extraordinaria. Esta mujer se entregó de lleno al Evangelio, se entregó de lleno a seguir a Jesús, a servir a Jesús. Y déjeme decirle, entregó sus bienes para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entregó sus bienes después de haber sido liberada al servicio de la obra de Dios. Así lo describe el pasaje de Lucas 8, donde vemos que servían no solo con sus manitas, sino con sus bienes. Y para considerar lo que fue María Magdalena,
Vamos a Romanos capítulo 8, que quizás usted no la ha identificado ahí, pero en Romanos capítulo 8 hay un pasaje, o capítulo 16, perdón, hay un pasaje escondidito, pero que a la vez representa mucho el sentimiento de gratitud. María Magdalena manifestó delante del Señor a los pies de la cruz un sentimiento de gratitud por lo que Él hizo en su vida. Capítulo 16 de Romanos, verso 6, dice de la siguiente manera: cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo, dice ahí desde el verso 1: recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite. Luego en el 3 dice: salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Salúdenme también de la iglesia a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Salúdenme a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Esta María es María Magdalena. Todavía la conoció Pablo. Todavía disfrutó Pablo de ese sentimiento de gratitud de una mujer que reconoció siempre el favor de Dios en su vida. 4 sentimientos: sentimiento maternal de María, la madre de Jesús; un sentimiento de respeto de Salomé, aunque haya salido avergonzada, pero sabía que Jesús era el Hijo de Dios y tuvo un sentimiento de respeto, por eso estuvo al pie de la cruz. Un sentimiento de fe en María, la mujer de Cleofas, y un sentimiento de gratitud que tuvo María Magdalena para estar las 4 a los pies de la cruz de Jesucristo. Es interesante también considerar que esta mujer, María Magdalena, oiga lo que dice: que no traicionó al Señor como lo traicionó un hombre, Judas. Esta mujer, María Magdalena, que no le negó como le negó un hombre llamado Pedro. Esta mujer que no huyó como huyó la mayoría de los discípulos. Fue la última al pie de la cruz y fue la primera el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro en donde habían puesto a nuestro Señor. Es muy significante, es muy significante, es muy significante ver a una mujer activar dentro de la obra de Dios. Déjeme decirle, en mis 44 años de evangelio he visto mujeres preciosas, entregadas, trabajadoras, servidoras, como estas 4 mujercitas al pie de la cruz, que dejaron de amar todas las cosas y que se entregaron con un amor sublime, único, al Señor, que les hizo un favor en su vida. María Magdalena, la última en la cruz, la primera en el sepulcro, y algo más, estoy recordando, la primera en ver a nuestro Señor resucitado. Aleluya.
María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y les llevó el mensaje a los hombres y no le creían. Usted dirá, hoy es un domingo femenino. Pero déjeme decirle, merecen las mujeres que siquiera un día, que un domingo, hablemos bien de ellas. Lo merecen, lo merecen. Que resaltemos su trabajo, que resaltemos su amor, que resaltemos su corazón. Las mujeres son preciosas, hermano. Las mujeres en la obra de Dios. Estoy hablando de las que están en la obra de Dios. No hablo de las de afuera. Son horribles. Las mujeres que trabajan en la obra de Dios, que se entregan a la obra de Dios, que prestan sus manitas, como les he dicho ya, débiles, pero que hacen grandes obras. Son dignas de honra, son dignas de honra, son dignas de apreciarlas, son dignas de tenerlas en estima. Sí, yo sé que muchos hombres me están viendo mero raro. Muchos hombres están molestos conmigo hoy y estarán diciendo, mejor no hubiera venido, porque es un ogro y un malcriado y un déspota con su esposa o con sus hijos. Pero yo le exhorto en el amor de Jesucristo, cambie, porque para el Señor no hay diferencia entre hombre y mujer. El Señor vino a salvar almas, no a salvar hombres, no, a salvar almas. Así es de que de mi parte, como pastor general de esta congregación, bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús a todas nuestras Marías, a todas nuestras Marías de nuestra congregación. Les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora la pregunta para hombres y mujeres: ¿qué sentimiento te hace buscar a Dios? Porque hablamos de 4 sentimientos, pero hay otros. Hay un sentimiento interesado, hay un sentimiento de orgullo, hay un sentimiento de complacencia, porque como mi mamá va, yo voy, porque mi esposa va, voy. ¿Qué sentimiento? Quiero leer un último verso y termino. Último verso, prometo. Y no quiero que usted lo busque porque se va a atrasar más. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, y entraron subiendo al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob, no el que traicionó. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es necesario que para que haya un verdadero sentimiento espiritual que te acerca a Dios, te ubiques en el aposento alto, en unidad, en oración, en servicio, en comunión con los demás, en respeto, en amor. Que sea ese sentimiento el que te acerque a Dios para que alcances los verdaderos prodigios y bendiciones que Dios tiene para tu vida. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos
esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita manifiesta en Jesucristo. Te damos gracias por este pasaje tan interesante que está ahí en tu escritura, en donde mencionas esa labor, esa actitud, ese sentimiento tan propio de las mujercitas, Señor, al pie de tu cruz. Ellas te acompañaron hasta el sepulcro. Ellas te buscaron enseguida. Ellas te encontraron primero. Ellas, Señor, fueron, según la Escritura, útiles, serviciales, fieles a tu llamado. Mujeres que reconocían tus favores, que reconocían que habían recibido bendiciones tuyas, nunca se negaron a servirte, a ser útiles para tu obra, Padre. Agradecemos esa gracia que has puesto en las mujeres de trabajo, de servicio, de amor por la obra. Gracias por ese espíritu que has puesto en las madres para que amen a sus hijos en las buenas y en las malas. Gracias porque has puesto en las mujeres ese sentimiento de respeto. Por eso dices en Efesios: maridos, amen a sus mujeres, y mujeres, respeten a su marido. Tú has puesto ese espíritu de respeto en ellas. Gracias, Señor, porque has puesto ese espíritu de gratitud. Sí, espíritu de gratitud por lo que has hecho en sus vidas. Su hogar estaba destruido y tú lo ordenaste. Sus hijos estaban perdidos y tú los rescataste. No había provisión en la casa, había frustración porque no había provisión por medio de labores. Y tú, Señor, abriste puertas. Y tú, Señor, les diste ese proyecto para ese negocio, para esa empresa. Tú le abriste ese empleo para que haya responsabilidad y haya paz. Y agradecidos con tus favores, Señor, te sirvieron siempre, te siguieron por doquier y estuvieron hasta el final contigo, Padre. Pon esos espíritus, pon ese sentir en cada uno de nosotros, Señor. Que seamos agradecidos contigo. Que no nos olvidemos de tus favores. Que no nos olvidemos de tu misericordia, de tu bondad. Para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.